¿Hasta dónde puede llegar la maldad? ¿En una mente infantil? Una familia, con 10 hijos, vivía tranquila, hasta que en solo un mes, 4 de sus pequeños murieron, uno tras otro. El caso conocido como los niños murcianos atrajo una atención mediática sin precedentes. Corresponsales y periodistas de toda España se desplazaron hasta Murcia para cubrir el caso que rodeó esas misteriosas muertes. ¿Se trataba de una maldición? ¿De una epidemia que avanzaba implacable por la casa? La verdad resultó mucho más aterradora. En 1965, el miedo se apoderó de las calles en el Carril de la Farola, de la capital murciana. Una grave enfermedad contagiosa fue el rumor que corría de boca en boca, y de casa en casa. Y en una de esas casas residía un matrimonio humilde, con 10 hijos, formado por Andrés Martínez del Águila y su esposa, Antonia Pérez, quien en el momento de los hechos, estaba embarazada. Todo comenzó el 4 de diciembre, cuando la pequeña María del Carmen Martínez, con apenas 11 meses de vida, falleció. Los médicos, en su diagnóstico, atribuyeron su muerte a meningitis, una enfermedad tristemente habitual en aquellos tiempos. Y lo mismo certificó, cuando 5 días después, lamentablemente, Mariano, de 2 años, siguió el mismo camino que su hermana. La familia destrozada trataba de recomponerse. No era la primera muerte en la familia. 5 años antes, habían perdido a un bebé de tan solo 2 meses. Se sospechaba si un extraño virus no estuviese saltando de un hermano muerto a otro vivo, porque eran niños que hasta su repentina muerte gozaban de excelente salud. Pronto, los rumores se propagaron por todo el vecindario, hasta que finalmente llegaron a oídos de las autoridades. El matrimonio, junto con sus 7 hijos, fue recluido en el hospital para ser sometido a observación. Se especulaba con alguna intoxicación alimentaria o algún tóxico al que la familia fuera alérgica. Y con la existencia de un foco de meningitis, se llegó a investigar entre los demás vecinos, donde residía esta familia, en busca de otros posibles casos entre menores. Pero el horror los perseguía. Entre esas paredes blancas y estériles, Fuensanta, de 4 años, se convirtió en la tercera víctima. 3 hijos muertos en cuestión de semanas. Toda la familia fue sometida a diversas pruebas, y todos los resultados fueron favorables, por lo que fueron declarados libres de contagio, recibiendo el alta médica, para poder pasar esas fechas tan entrañables en familia, en la misma casa que sin saberlo, se había convertido en una trampa mortal. Pues el 4 de enero de 1966, el horror regresó. El pequeño Andrés de 5 años perdió la vida por la misma causa que supuestamente había arrebatado a sus 3 hermanos. Ante la similitud de los síntomas, las autoridades ordenaron la exhumación de los cuerpos de los niños. La sorpresa fue enorme cuando las pruebas revelaron que todos habían sido envenenados con un potente tóxico. Las miradas, de inmediato, cayeron sobre los padres, Gregorio y Pilar, que fueron arrestados y acusados de un crimen monstruoso. Pero las piezas no encajaban. Los venenos utilizados eran insecticidas comunes en hogares, accesibles para cualquiera, incluso para una niña. Fue entonces cuando la policía comenzó a sospechar de Piedad, de solo 12 años, pues era la encargada de cuidar a sus hermanos y prepararles la comida, mientras sus padres trabajaban largas jornadas fuera de casa. Un investigador, en un intento por hacerla confesar, simuló echar cloruro en un vaso de leche durante su interrogatorio. Ella, al percatarse, reaccionó con indignación e intentó impedirlo. Ante su negativa, el investigador le preguntó si aquella situación era similar a lo que había hecho con sus hermanos. Fue entonces cuando Piedad confesó haber matado a 3 de sus hermanos, por órdenes de su madre, y el cuarto,
por iniciativa propia. En su declaración, la niña relató su macabro plan. Como tenía que cuidar de sus hermanos pequeños mientras sus padres trabajaban, no tenía tanto tiempo para jugar con sus amigas, y comenzó a envenenarlos. Hacía unas bolas, con las pastillas que utilizaba para limpiar metales, mezclándolas en la leche, con insecticida. Empezó por los más pequeños, pues eran los que más tiempo le ocupaban. Quería deshacerse de ellos para sentirse libre, y disponer de más tiempo para salir a jugar. Si los insecticidas matan cucarachas, ella pensó que también podía eliminar lo que percibía como un problema: sus hermanos pequeños. Los síntomas del envenenamiento, como convulsiones y vómitos, se confundieron con enfermedades comunes, lo que dificultó la detección de la verdad hasta que ya fue demasiado tarde. Con solo 12 años, Piedad aplicó una lógica fría y utilitaria. Empezando por los más pequeños. Todos los niños murieron en menos de una hora. Según informes médicos, era una niña calculadora y con rasgos psicopáticos que sorprendieron a los investigadores. En su interrogatorio, su confesión heló la sangre de todos los que se hallaban en la sala, pues no mostró ningún signo de duelo por sus muertes. Piedad fue ingresada en un hospital mental, donde continuó acusando a su madre, mediante 5 relatos falsos y contradictorios que divergían por completo de la realidad de los crímenes. Su patología se habría agravado por el síndrome del cuidador quemado. Este factor, sumado a sus trastornos mentales, explicaría tanto sus acciones disruptivas como la posterior distorsión de la realidad y la proyección de culpa hacia su madre. El sistema se enfrentó a un dilema casi imposible: ¿cómo juzgar y castigar a una niña por 4 asesinatos, especialmente crueles? En 1966, el caso de Piedad era demasiado complejo para la época. No se entendían bien las enfermedades mentales complejas, y no había herramientas para diagnosticarlas o tratarlas correctamente. Y como era menor de edad, las leyes no estaban preparadas para un crimen así, pues no podían enviarla a la cárcel como a un adulto, y tampoco existían instituciones o protocolos para manejar a un adolescente que cometía un delito grave por problemas mentales. Los jueces y médicos no supieron cómo reaccionar. No podían declararla simplemente criminal o enferma, porque su caso no encajaba en ninguna categoría conocida en ese momento. Resultado, el sistema se quedó sin opciones claras, sin poder castigarla ni curarla de manera adecuada. Así que la solución fue ingresarla en el convento de las Oblatas en Murcia, una medida más social que penal, que buscaba más reeducar que castigar. Allí se dedicó a tejer. Se decía que era dulce, feliz y con ganas de jugar. Tras su etapa en el convento, el rastro de Piedad se pierde. Según versiones no verificadas, habría ingresado a una vida religiosa como monja. Otros, sin embargo, estiman que al salir comenzó una nueva vida en el anonimato. ¿Fue Piedad una psicópata precoz, un monstruo con forma de niña? ¿O fue una víctima más de la miseria y el abandono? Una mente torturada que encontró una solución retorcida a su infancia robada.